Muy buenas, muy buenas. Espero que estén excelentes. Vamos a dar por iniciado este tema 7, marcas 2, parte uno. Durante este capítulo 7, el tema 7, disculpen, de hecho, durante la parte uno, 2 y 3, vamos a escudriñar, vamos a analizar el capítulo 6.2 de NFPA 921, que tiene que ver con los efectos del fuego. Esperamos que tengamos mejor audio para esta presentación. Bueno, queremos ir despacio, queremos hacer un análisis así bien detallado y, y bien, o sea, no apurado, no queremos apurarnos para analizar esta parte de la guía, que es súper importante cuando queremos hablar de marcas. De hecho, bueno, pertenece a marcas, ¿no? Es un subapartado de marcas que es el apartado 2, el 6.2, efectos del fuego. Para la identificación de las marcas del fuego, el investigador debe reconocer los cambios que han ocurrido en los materiales por causa del incendio. Nos referimos a estos cambios como los efectos del fuego, los cuales son cambios observables o medibles dentro de o sobre un material que se ha producido como consecuencia del incendio. O sea, cuando estamos hablando de los efectos del fuego, estamos hablando básicamente de, de los efectos en los materiales por causa del incendio. Estimación de la temperatura del fuego. Si el investigador sabe la temperatura aproximada necesaria para producir cierto efecto, tal como la fusión, cambio de color o la deformación de un metal, puede hacer una estimación de la temperatura a la que ha estado sometido ese material. Este conocimiento puede ayudar a evaluar la intensidad y la duración del calor, la dimensión del flujo de calor o la cantidad de calor relativa liberada por los combustibles. Y esto es súper importante, sobre todo cuando queremos hacer un relato de nuestro fuego, ya que es parte de la misión del investigador de incendios poder presentar un relato coherente que tenga que ver con mi primer combustible, la energía liberada, y bueno, todo este relato que tiene que ver con el origen y causa de un incendio. Eh, Como comprenderán, ejemplo, si yo encuentro eh, lo que yo he encontrado bastante a menudo en los incendios, es encontrar, por ejemplo, aluminio fundido. Aluminio que generalmente lo podemos encontrar en los marcos de las ventanas. Y es porque el aluminio tiene una temperatura de fusión bastante relativamente baja, alrededor de los 640, 620, 640 grados. Eh, y es una temperatura que es relativamente fácil de alcanzar en un incendio. Eh, bueno, sigamos. Pérdida de masa. Vamos a ir hablando, analizando cada punto. Dentro de este apartado, el apartado 6.2, eh, que son los efectos del fuego, hay 17 partes. Y quiero explicarlas, o al menos exponerlas todas. Tal vez no las pueda explicar de manera efectiva todas, pero al menos quiero exponerlas para que usted luego escudriñe, porque tampoco estamos poniendo toda la información. Estamos poniendo solamente enunciando la subclasificación, pero existe mucho material que usted necesita leer sobre esto. Estimación de la temperatura mediante los efectos del fuego. Si el investigador sabe la temperatura aproximada necesaria para producir cierto efecto, tal como la fusión, cambio de color, esto es lo que habíamos conversado ya, puede hacer una estimación de la temperatura a la que ha estado sometido cierto material. Este conocimiento puede ayudar a evaluar la intensidad y duración, bueno, esto ya lo habíamos visto. Pérdida de masa del material. Cuando los materiales arden, regularmente pierden masa. Y esto es lo que desconcertaba antiguamente
a la gente que trabajaba en alquimia. Por eso es que nace la teoría del flogisto, porque ellos les desconcertaba lo que desaparecía, la transformación que luego Lavoisier es capaz de explicar de manera maravillosa, porque captando los gases de la combustión, midiéndolos, pesándolos y demostrando que no hay pérdida de masa, lo que pasa es que hay una transformación. Eh, es básico para entender la pérdida de masa de los materiales. El fuego convierte el combustible y el oxígeno en productos de combustión, calor y luz. Este proceso produce pérdida de masa en el combustible, que es el material que se está consumiendo. Durante el incendio, los materiales combustibles y no combustibles pueden también perder masa debido a la evaporación, calcinación o sublimación del material del que están hechos, ¿no? Entonces, vamos a ver una imagen que es bien clásica cuando estamos hablando de la pérdida de masa. Podemos ver en este lado, vamos a poner acá el, el puntero, podemos ver, dice pérdida de masa en el brazo derecho de este sofá de dos, de, de dos plazas que en el brazo izquierdo. Bueno, podemos ver aquí, acá hay mucha pérdida de masa en relación a este espacio de acá. Y es precisamente por lo mismo, porque al combustionarse los materiales pierden masa. Los invito a revisar todas las imágenes de este capítulo. Recuerden que desde el 2014 ya están a colores. Recuerden que la versión actual de la guía es la 2017, los 2017 sí. Carbonizado. Introducción. Los materiales carbonizados se encontrarán normalmente en el entorno de los incendios estructurales. Cuando se expone la madera a temperaturas elevadas, esta experimenta una pirólisis, que es una descomposición química que libera gases, vapor de agua y diversos productos de descomposición, tales como el humo. Los residuos sólidos que permanecen sobre todo, son sobre todo carbón. El residuo carbonizado se contrae a medida que se forma eh, y se desarrollan grietas y ampollas. Bueno, esto es lo que nosotros reconocemos como trabéculas, ¿no? Trabécula, piel de lagarto, ampollas carbonizadas, tiene varios nombres. Pero existen, dependiendo, por ejemplo acá podemos ver que hay distintos tipos de ampollas, eh, entendiendo que se sometió todo al mismo, a la misma temperatura, pero aquí hay una variedad. Significa que dentro de estas maderas debe haber también una variedad en su beta, en su procedencia, en el tipo de barniz que usaron, etcétera. Pero si fuesen todas, tuviesen las mismas propiedades físicas, deberían tener el mismo patrón y no lo tienen. Exfoliación. Esto es bastante interesante, súper importante a la hora, sobre todo, de llevarlo a un informe. La exfoliación o descamación se caracteriza por la pérdida del material superficial en el hormigón o mampostería de piedra o ladrillo, de forma que se producen grietas, desgregaciones, lascas, con formación de cráteres en estas superficies. Eh, Resquebrajamiento relacionado con el fuego. La aparición de desconchados debido al fuego es consecuencia de la disminución de la resistencia a la atracción del material causada por la aparición de esfuerzos mecánicos dentro del material a causa de los cambios de temperatura. En el hormigón, estas fuerzas pueden producirse como consecuencia de uno o varios de los siguientes factores. Estos son los factores que regularmente intervienen en este fenómeno de la exfoliación. Primero, humedad presente en el hormigón. Y aquí quiero hacer un comentario. Existe una exfoliación de hormigones pobres, que es cuando el daño, o sea, el problema, entre comillas, que tenía el hormigón es por un tema de calidad, básicamente. Dos, diferencia de expansión entre los redondos o mallas de la armadura del hormigón que lo rodea. Como comprenderán, no solamente el hormigón, sino que incluso
construcciones antiguas de adobe tenían mallas metálicas o de otro eh, o de otro material metálico para poder unirlos, ¿no?, por dentro. Y esta expansión puede hacer que exista una exfoliación. Diferencias de expansión en la mezcla del hormigón y los áridos, muchos de los cuales contienen silicio. Y estos se suelen descomponerse también durante la, eh, el fuego, ¿no?, un fuego intenso. Diferencias de expansión entre la superficie del hormigón expuesta al fuego y la parte inferior de la losa. Y esto es la explicación, por ejemplo, de lo que sucede en el vidrio craquelado, que también lo vamos a ver en este análisis. Vamos a ver las fotos que tienen que ver con el hormigón en el suelo resquebrajado y la exfoliación en techo. Hay que entender que esto se puede dar en cualquier tipo de superficie, siempre y cuando tenga la característica propia de este desconchamiento o escamación, que finalmente es una termofractura. Oxidación. La oxidación es un proceso químico asociado a la combustión. La oxidación de algunos metales no combustibles puede producir líneas de demarcación y marcas de fuego para el uso de los investigadores. A estos efectos, la oxidación puede definirse como la combustión del oxígeno con sustancias tales como metales o tierra que dan lugar a altas temperaturas. La descomposición de humo en forma de aerosoles eh, conteniendo componentes ácidos puede llevar a la oxidación del material de la superficie formando marcas de fuegos identificables. Las superficies pueden también oxidarse eh, por la deposición de agentes de extinción tales como polvos químicos secos o húmedos. De hecho, también vamos a ver un caso el día de hoy que es Larcomar, eh, o sea, en esta unidad, disculpen, que es Larcomar, y que hay un tema asociado al polvo químico seco. Los efectos debido a la oxidación incluyen cambios de color, de textura de un material. Cuanto más alto es la temperatura y el tiempo de exposición al fuego, más pronunciados serán los efectos de la oxidación. La extensión de la oxidación posterior a un fuego será en función de la humedad en el ambiente y en el tiempo de la exposición. Vamos a ver una figura acá que son los cambios que se producen en el estuco. Básicamente se produce una oxidación eh, en este sentido. Y podemos ver también los cambios de color asociados. Eh, Vamos a seguir en para terminar esta primera parte, hablando de los cambios de color. Los cambios de color son fuentes de información en lo que se refiere a la exposición de los materiales a diversas temperaturas. Eh, en los epígrafes precedentes ya nos hemos referido a los cambios de color a un número específico de materiales. En este apartado se dedica a los cambios genéricos de color en muchos materiales. Los materiales tienen su color propio debido a la absorción, reflexión o transmisión de la luz. Quiero decir también que vamos a analizar en esta clase, en esta unidad, cambios de color que tienen que ver con la interacción del material combustible y el entorno. Ejemplo, el efecto tornasol de los combustibles en el agua. Hasta acá dejamos esta unidad 1. Muchas gracias por acompañarnos en esta parte 1 del tema 7, marcas 2.